Bueno, y ahora vamos con una noticia internacional que nos ayuda a anticiparnos a muchos de los movimientos que pueden producirse aquí en la región. 3 meses y medio después del ataque de Estados Unidos contra Irán, la guerra que iba a durar 3 o 4 días, tal vez, solo tal vez, o quizás una semana, bueno, parece que está llegando a su fin. Con su estilo grandilocuente, Donald Trump anunció que finalmente las delegaciones de Irán y de Estados Unidos habían llegado a un acuerdo. Con el paso de las horas, las certezas se empezaron a poblar de dudas. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué falta resolver? ¿Qué puntos están confirmados y cuáles no? Hasta el momento no se conoce el texto oficial. Lo que se sabe es que el próximo viernes en Suiza ambas delegaciones se van a encontrar con los mediadores pakistaníes y se realizará la firma presencial. Las versiones también señalan que el acuerdo fue firmado de manera electrónica por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. El punto central del acuerdo es el fin de los ataques militares entre ambos países y la reapertura del famoso estrecho de Hormuz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que también incluye una suspensión inmediata de operaciones militares en la región, incluyendo los ataques que Israel está lanzando en Líbano. Si bien el acuerdo fue anunciado por Trump como si fuera definitivo, más bien parecería que se trata de un paso intermedio, un preacuerdo para extender el alto el fuego por 60 días más y en ese plazo seguir negociando los puntos sobre los que hay discordia. El principal punto, por supuesto, sigue siendo el programa iraní destinado al enriquecimiento de uranio. Según filtraciones publicadas por Axios, ¿quién más? El memorándum en su forma actual consta de 14 puntos y uno de ellos sería el compromiso de Irán de no construir un arma nuclear. Un compromiso que, por cierto, Irán ya había asumido décadas antes de que se produjera este ataque. Consultado por el New York Times, Donald Trump declaró sin mayores precisiones que el acuerdo final limitará el enriquecimiento de uranio a niveles que nunca podrían ser usados militarmente. La otra gran incógnita del acuerdo es qué hará Israel. Mientras era anunciado, sus fuerzas armadas realizaron ataques en Beirut, probablemente de manera deliberada para boicotear la negociación. Israel ya anunció que no se considera parte del acuerdo, aunque lo cierto es que el texto incluye un alto al fuego en el Líbano. Ayer, Trump declaró durante una conferencia de prensa junto al emir de Qatar, cito textualmente: "He tenido una excelente relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que ser más responsable con respecto al Líbano". Y agregó, escuchen esto, que había sugerido a Israel, cito nuevamente, que dejara que Siria se ocupara de Hezbollah, porque, para ser sincero, creo que esos lo harían mejor. Permítanme explicitar lo que menciona Marco. Trump está diciendo que el gobierno compuesto por terroristas islámicos que apaña en Siria es más eficiente que las Fuerzas Armadas de Israel, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de estas declaraciones? Nos preguntamos. Bueno, para que el acuerdo se cumpla, Trump necesita poner en caja a Benjamín Netanyahu. La pregunta es si un Trump derrotado por Irán podrá lograr que Israel lo obedezca. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, y lo mismo ocurrió en su mandato anterior, las relaciones entre Israel y Estados Unidos transitan por otro carril. Israel, con Netanyahu a la cabeza, marcan el paso y Estados Unidos parece seguirlo. Recordemos que el ataque de febrero contra Irán ocurrió luego de una reunión entre ambos mandatarios en la que el primer ministro israelí convenció a Trump de que la victoria sería sencilla. Tan sencilla fue que, bueno, aquí estamos. ¿Cómo fue recibido el anuncio en los dos países? Para Irán se trata evidentemente de un triunfo. Fue atacado por la principal potencia militar del mundo y no solo pudo resistir, además impuso el cierre del estrecho de Hormuz, que fue su carta ganadora. Estados Unidos fue forzado a firmar un acuerdo para terminar la guerra. Con este titular encabezó el anuncio la televisión estatal iraní. Y la recepción inversa tuvo el acuerdo en Estados Unidos. El New York Times publicó una durísima editorial en la que afirma que Donald Trump perdió la guerra, ignoró a la Constitución y no escuchó a los aliados más estrechos de Estados Unidos. El primer párrafo dice así: Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de forma temeraria y en abierta violación de la ley. Estados Unidos sale debilitado militar, diplomática y económicamente y pagará
pagará un alto precio estratégico durante los próximos años. Y más adelante señala que se trata de un revés humillante para él y para la nación que lidera. Además, repasa las declaraciones realizadas por Trump en estos meses y afirma que no se van a cumplir ninguna de las condiciones que él mismo enunció como necesarias para llegar a un acuerdo. El New York Times vaticina que el estatus final del acuerdo será similar al negociado por Barack Obama en 2015 y que Trump rompió al asumir la presidencia en el 18. Recuerden, sobre esa negociación, Trump había declarado que era el peor acuerdo de la historia. 8 años después, parece que volveremos al mismo punto con muchos misiles de por medio. La editorial del Times también señala, escuchen porque esto no tiene desperdicio, que en definitiva Irán emerge como el vencedor estratégico de la guerra. Agrega que Estados Unidos se muestra más débil ante el mundo. El ejército estadounidense ha demostrado ser incapaz de derrotar a un adversario mucho menor. Este resultado perjudica la capacidad del país para disuadir a otros adversarios potenciales. Para empezar a reparar el daño, Estados Unidos haría bien en fortalecer las alianzas en Europa, Medio Oriente y Asia, debilitadas por las consecuencias militares y económicas del conflicto. El Pentágono también deberá modernizarse y prepararse para las guerras del futuro. Es poco probable que esto ocurra bajo la presidencia de Trump. Escuchen lo que dice New York Times. Otro de los puntos que marcará la tónica del acuerdo es lo que ocurra con las sanciones a Irán y los fondos que se mantienen incautados. De hecho, una de las versiones señala que Irán recibirá 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares. Sin embargo, Axios, citando a un funcionario anónimo, matiza esta afirmación señalando que la liberación de los fondos está atada a un pago por desempeño. El propio Trump publicó en Truth Social que la versión es una fake news inventada por los malditos demócratas. En las próximas horas y días seguramente se irán despejando muchas de estas dudas. Lo que tardaremos más tiempo en saber es hasta qué punto esta derrota debilita realmente a Estados Unidos y cuáles serán sus consecuencias estratégicas a largo plazo. La otra incógnita, mucho más importante para nosotros, es si el cierre del conflicto en Irán marcará el reinicio de las agresiones contra Latinoamérica y si finalmente Estados Unidos va a atacar a Cuba. Huir hacia adelante, lamentablemente, es la forma en que Trump sale siempre de las derrotas que se autoinflige. Bueno, yo creo que cuando el secretario de Guerra Hegseth visita las tropas, acción siempre viene después. Y yo creo que el secretario de Guerra de los Estados Unidos ha sido una persona que donde pone su palabra, pone la acción. El pasado año tuvimos aquí en Puerto Rico las Fuerzas Armadas desde verano del año pasado. Luego vimos todo el despliegue de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el sur de Puerto Rico. Luego vimos lo que pasó en Venezuela. Nosotros nos beneficiamos de esa actividad militar en el sur de Puerto Rico. Te tengo que decir que de mayo a agosto de este año van a estar habiendo ejercicios militares en Puerto Rico. Más de 8.100 tropas van a estar haciendo prácticas militares aquí. Yo creo que Marco Rubio le ha tendido una alfombra roja al gobierno cubano para salir de la situación y la debacle en la que están viviendo, para ayudar al gobierno de Cuba con esa oferta que ha hecho. Y yo creo que el gobierno cubano debería ya tomar esa oferta que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y hacer ese cambio. Y julio podría ser un excelente mes para él.